Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que, debo decirles, me tiene completamente enganchado y sé que a ustedes también les va a fascinar. Vamos a sumergirnos en una historia que parece sacada de una telenovela, pero que, lamentablemente, está ocurriendo en la vida real. Se trata de un supuesto embarazo que ha desatado una tormenta de polémicas y negaciones. Estamos hablando de Melanie, quien afirma estar esperando un hijo de Kan, y de Kan, quien, por su parte, lo niega rotundamente. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Quién dice la verdad? Hoy desentrañaremos todos los detalles, analizaremos las pruebas y exploraremos las posibles consecuencias de esta situación. Así que si les gusta este tipo de historias que nos hacen pensar y nos mantienen al borde del asiento, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos, porque créanme, tenemos muchísimo más contenido interesante que compartir con ustedes. Vamos a empezar por el principio, ¿les parece? Melanie ha hecho una declaración contundente, está embarazada y el padre es Kan. Imaginen el impacto de una noticia así. No es algo que se diga a la ligera, ¿verdad? Estas afirmaciones vienen con un peso emocional y social enorme, tanto para la persona que las hace como para la persona señalada. Melanie, hasta donde sabemos públicamente, ha sido muy clara en su postura. Ha expresado que espera un hijo y que Kan es el progenitor. Ahora bien, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Primero está la cuestión personal y sentimental. Un embarazo, sea planificado o no, es un evento que cambia la vida. Si además se involucra a otra persona, las dinámicas familiares, las relaciones y el futuro de todos los implicados se ven directamente afectados. Pero lo que ha puesto todo esto en el ojo del huracán es la reacción de Kan. Kan, en lugar de confirmar, desmentir con matices o simplemente mantenerse en silencio, ha optado por una negación absoluta. Y cuando digo absoluta me refiero a un no rotundo, sin medias tintas, sin dejar espacio para la duda en su declaración pública. Esto es lo que hace la historia mucho más compleja y, francamente, intrigante. ¿Por qué si Melanie está diciendo la verdad, por qué Kan lo niega con tanta vehemencia? ¿Hay algún motivo oculto? ¿Está intentando proteger su imagen, su reputación, su carrera? O quizás, solo quizás, Melanie no está diciendo toda la verdad o se está equivocando en su afirmación. La negación de Kan añade una capa de misterio y nos obliga a cuestionarnos quién está diciendo la verdad. Para entender mejor la magnitud de esta situación, pensemos en las posibles pruebas que podrían existir. En casos así, la evidencia puede ser de diferentes tipos. Por un lado, tenemos el testimonio de Melanie, sus palabras, su convicción. Si ella está convencida de que Kan es el padre, es probable que tenga razones para creerlo. Quizás haya habido una relación previa, quizás haya habido intimidad en un momento específico. Sin embargo, en el ámbito de la paternidad, los testimonios, por muy sinceros que parezcan, no siempre son suficientes. Aquí es donde entran en juego las pruebas científicas, y la más irrefutable es, sin duda, una prueba de paternidad. Si Melanie realmente está embarazada, tarde o temprano se podrá realizar una prueba de ADN. Esta prueba es la que finalmente arrojará luz sobre la paternidad biológica. Sin embargo, hasta que esa prueba no se realice y sus resultados se hagan públicos, estaremos en un limbo de especulaciones y versiones encontradas. La negación de Kan podría estar basada en la seguridad de que genéticamente él no es el padre. O por el contrario, podría ser una estrategia para evitar enfrentar las consecuencias de un embarazo no deseado o no reconocido. También es importante considerar el contexto de la relación entre Melanie y Kan. ¿Eran pareja? ¿Tenían una relación casual? ¿Había algún tipo de compromiso o expectativa entre ellos? La naturaleza de su vínculo podría influir en la credibilidad de las afirmaciones de Melanie y en la contundencia de la negación de Kan. Si eran una pareja consolidada, la negación de él podría ser aún más chocante. Si por el contrario su relación era efímera o ambigua, la negación podría ser menos sorprendente, pero igualmente problemática. Profundicemos un poco más en las posibles motivaciones detrás de la negación de Kan. Una de las razones más obvias es el miedo al escándalo mediático. En el mundo de la fama, cualquier noticia relacionada con la paternidad, especialmente si es inesperada o no deseada, puede ser devastadora para la imagen pública de una persona.
Las carreras pueden verse afectadas, los patrocinios pueden desaparecer y la opinión pública puede volverse en contra. Por lo tanto, es plausible que Khan esté negando todo para intentar controlar el daño a su reputación. Otra posibilidad es que Khan simplemente no sepa con certeza si es el padre. Si la relación con Melanie fue casual o hubo otras personas involucradas en el mismo periodo, es natural que él quiera estar seguro antes de aceptar la paternidad. En este caso, su negación podría ser una forma de protegerse a sí mismo y exigir pruebas antes de asumir una responsabilidad tan grande. Por otro lado, si Melanie está segura de que Khan es el padre, ¿cuáles son sus motivaciones? Podría ser el deseo genuino de formar una familia, la búsqueda de apoyo económico para criar al niño, o simplemente la necesidad de que el padre biológico asuma su responsabilidad. Las presiones sociales y emocionales que enfrenta una mujer en esta situación son enormes, y su insistencia en la paternidad de Khan podría venir de un lugar de profunda convicción y necesidad. Imaginemos escenarios. Supongamos que Melanie tiene pruebas sólidas, más allá de su palabra. Quizás testigos de su relación con Khan durante el periodo de concepción, o incluso mensajes de texto o correos electrónicos que sugieran una relación íntima. Si ella presenta estas pruebas, la negación de Khan se vuelve mucho más difícil de sostener y podría ser vista como una mentira deliberada. Ahora pensemos en el otro lado. Si Khan está negando todo, es porque está seguro de que no es el padre. Tal vez él tiene información que Melanie desconoce, o quizás ambos están recordando o interpretando los eventos de manera diferente. Es un terreno complicado, donde la verdad a menudo se pierde entre versiones contradictorias. Lo que sí está claro es que esta situación tiene el potencial de causar mucho dolor y sufrimiento. Si hay un niño en camino, su bienestar debe ser la prioridad. Independientemente de quién tenga la razón, o de si hay alguna verdad en medio de las negaciones, el futuro del niño es lo más importante. Las disputas de paternidad pueden ser increíblemente desgastantes emocional y financieramente, y las cicatrices pueden durar toda la vida. Analizando las reacciones en redes sociales y los comentarios de los fans, vemos una división de opiniones. Algunos apoyan a Melanie, creyendo en su palabra y condenando la aparente frialdad o negación de Khan. Otros defienden a Khan, argumentando que no se le puede obligar a asumir una paternidad que no reconoce y que debería haber pruebas contundentes antes de emitir juicios. Esta polarización es típica en estos casos, donde la información es limitada y las emociones juegan un papel importante. Es fundamental recordar que aunque estas historias nos cautiven y nos hagan especular, estamos hablando de vidas reales y de personas con sentimientos. Los juicios precipitados, basados solo en titulares o en una versión de los hechos, pueden ser muy injustos. Lo ideal sería esperar a que la verdad se revele, quizás a través de pruebas concluyentes o de declaraciones más detalladas por parte de ambos implicados. ¿Qué nos enseña esta situación? Nos recuerda la fragilidad de las relaciones, la complejidad de la verdad y la importancia de la responsabilidad, tanto emocional como legal. Nos muestra cómo en un mundo hiperconectado, los rumores y las polémicas pueden escalar rápidamente, afectando a las personas involucradas de maneras profundas. En muchos casos similares, hemos visto cómo la presión mediática y la falta de pruebas claras han llevado a resoluciones complicadas. A veces la negación se mantiene firme y la verdad queda oculta para siempre. Otras veces la verdad emerge de forma contundente, dejando al descubierto a quien haya mentido. Y en ocasiones la verdad se encuentra en un punto intermedio con matices y circunstancias que explican la complejidad de la situación. La pregunta clave que queda en el aire es, ¿cuál es la verdad? ¿Está Melanie embarazada de Khan y él lo niega por alguna razón, o está Melanie equivocada en su afirmación? Sin pruebas irrefutables, es difícil dar una respuesta definitiva. Lo que sí podemos hacer es observar, analizar y esperar. Esperar a que la situación se aclare, esperar a que la verdad se imponga, y sobre todo, esperar que, sea cual sea el desenlace, el bienestar del futuro niño sea la máxima prioridad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación honesta, la responsabilidad mutua en las relaciones y la necesidad de abordar estos temas con la seriedad que merecen. Un embarazo es un asunto delicado, y una negación tan rotunda solo añade más interrogantes a la ya compleja situación. Espero que este análisis detallado les haya parecido interesante y les haya dado una visión más clara de los diferentes ángulos de esta polémica. Como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen en la versión de Melanie? ¿Consideran que Khan tiene razones para negar?
¿Qué pruebas creen que serían decisivas en este caso? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y generar debate. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido informativo y entretenido, por favor, no olviden dejar un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan estar interesados en esta historia, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No querrán perderse lo que se viene. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.